Bueno, ya está. Hola, buenas tardes, amigos. Gracias por venir. Estamos en la presentación del libro de Francisco Javier Sanabria Valderrama, Estampas neoyorquinas y otras postales desvaídas. Nos acompañan en la mesa Roberto Ayllón, que es el director de la colección, y Inocencio Arias, que ha escrito el prólogo del libro. Empiezo presentándome. Soy Alicia Ares, la afortunada editora que ha sacado este libro de Sanabria. Y empiezo contándoles una anécdota, porque hace unos días en una entrevista a Francisco Javier le preguntaban que definiese en tan solo 5 palabras qué significaba para él ser diplomático. A lo que él contestaba: representar dignamente a tu patria. Me parece una definición clara y ajustada de lo que el lector va a encontrar en estas memorias, porque si hay algo que puede entresacarse claramente de estas postales desvaídas es el profundo respeto y honorabilidad con el que el autor representa a España en sus destinos. Como editora sentí una gran satisfacción al leer este manuscrito, que a pesar de ser el primer libro en solitario del autor, es algo patente que desde las primeras páginas se nota que posee un gran oficio de escritor y una voz propia, ese territorio tan difícil que siempre está precedido por miles de lecturas y que no cabe duda de que el autor posee. Pero ¿cuáles son esas voces que se aprecian en estas memorias? ¿Y con qué está moldeado este libro de Francisco Javier Sanabria? El autor claramente bebe de sus recuerdos, de su infancia, de su primer destino en la calle Oquendo, de sus grandes destinos como Nueva York, Varsovia, pero también de influencias y manifestaciones artísticas y literarias que tienen un peso decisivo en su vida. Podríamos decir incluso que Estampas neoyorquinas y otras postales desvaídas es una suerte de ontología, un muestrario de reflexiones que exploran facetas de distinto cariz, tanto bibliográfico como textual como memorístico, pero que todas ellas contribuyen a situarnos en el territorio del hombre honesto que disfruta con su trabajo, con su vida y con los que le rodean. La sentencia del poeta romano Marcial, allá por el siglo I, que dice que la máxima virtud es conocer a los tuyos, se hace patente en estas estampas neoyorquinas, en donde vemos cómo el autor se preocupa por entender los detalles, costumbres y características de todos los destinos que perfilan su carrera profesional. Así nos habla de los orígenes de Praga, de cómo Mozart estrenó Don Giovanni del Puente Carlos, o de los paisajes montañosos de Bohemia. Al igual que nos describe la colmena vibrante de Nueva York, la cuna de Sinatra, Manhattan, el trajín de las Naciones Unidas, o el bullicio frenético de Midtown, que contrasta con la recóndita armonía del triángulo cobalto que forman el Village Vanguard, el Blue Note y Small. En definitiva, un libro que se asoma a un mundo global, pero sobre todo a un mundo propio, lleno de asombros, intimidades y vaciamientos, pero también con guiños a la cultura y a la labor diplomática como forma de sentir el mundo. Un tiempo que es vivido auténticamente porque ha sido vivido temporalmente. El autor, sabedor de que el presente, como nos recuerda Giovanni Papini, no es más que un prefacio de la bella novela del porvenir, de la bella memoria de estampas desvaídas. Gracias, le voy a dar paso a Roberto Ayllón. Bueno, buenas tardes y en primer lugar, para mí es un privilegio poder estar con los dos embajadores, sobre todo también porque se me ha presentado como el director y realmente somos un equipo en la dirección bajo el paraguas de la Asociación de Diplomáticos, y aquí está María Venegas, que hasta hace unas semanas, o sea, es una de las responsables que yo esté aquí, y también Paloma Serra, que no ha podido estar aquí hoy. Entonces, esa parte, por lo menos, que somos un equipo más que una persona. Y luego, esto es el primer libro, porque yo formo parte de esto desde hace pocos meses, y quería ser breve también. Entonces, lo único que quería decir es un poco por qué hay algo muy particular en este libro que me ha gustado y me hace especial ilusión, que es el primer libro, y es la forma en la que creo que
vosotros dos os habéis acercado a la labor del diplomático, que de alguna forma me identifico con ella, porque es la idea, que también es un poco la idea de la propia colección y de la editorial de la valija, o sea, de la valija diplomática, que es enfocar al diplomático desde el punto de vista del servicio que puede aportar a través de sus experiencias, pero también a través de una personalidad curiosa y de divulgador de la cultura. Creo que esa es la clave para entender todo este libro. No importa solo los destinos, que evidentemente es una trayectoria admirable, sino la forma en la que es a través de la cultura, de la música, del arte, que se entiende. Yo creo que he logrado entender una parte al menos de tu persona, y entonces por eso, y también yo en cierta forma oposité y saqué esta oposición gracias a eso. Entonces, brevemente también para un poco presentar a los embajadores, que no necesitan ninguna presentación, pero intentaré hacer algo en la medida de lo posible que pueda estar a la altura. Primero, el embajador Sanabria, con mis reflexiones sobre su trayectoria en base al libro. Y me llama la atención, sobre todo, eso, cómo interpreta los distintos destinos que ha ido teniendo. Sobre todo, por ejemplo, la idea de hacer una vida diplomática de Guerra Fría cuando estuvo en la Subdirección General de Asuntos Internacionales de Seguridad. En Kinshasa también, cómo él se centra en la música, en la rumba zaireña, y habla de la expresión, que a mí me pareció muy significativa, de cómo explicar incluso África a través del ritmo, el ritmo del país, y cómo a través de esa rumba zaireña la felicidad se encapsula. Creo que eso también es una forma muy bonita de acercarse a una realidad política, social y económica de un país. También pasará por Quito, por Bruselas. Me detengo brevemente en su propia reflexión de la Unión Europea. Creo que aquí se narra una experiencia, pero también se dan reflexiones para los demás. La idea de ir citando a Voltaire, un país con muchas naciones, la idea del laín entre algo, hablando de nunca dejar de preguntarse a qué llamamos Europa. Y luego una expresión que a mí me ha parecido muy elocuente sobre qué es la Unión Europea, hablando de una arquitectura laberíntica, más gótica y barroca que clásica y renacentista. Creo que eso también es muy... O sea, indica la capacidad de entender las cosas y de explicarlas muy pedagógicamente para gente que quizás aspiramos a estar a su altura. Y también en Nueva York. Aquí, quizás lo que más me ha sorprendido es la capacidad de alternar anécdotas, por ejemplo, las referencias a Diego de Gardocchio o a Federico García Lorca, con música, que es Lou Reed, Barbra Streisand, y todo bajo esa idea de un universo celeste en el que de repente aparece un personaje que es Tina, que también es muy llamativo y encaja en todo este relato. Y luego ya pues terminando con lo que es su labor de embajador en Polonia y acercándose a una realidad quizás un poco más cruel, que es la invasión de Ucrania. Entonces, antes de... Bueno, y ahora pasaríamos evidentemente al embajador Arias, que ya no necesita ninguna presentación, y lo único es que para mí representa el diplomático, pero también un diplomático como más renacentista y polifacético, porque evidentemente ha tenido destinos muy conocidos, subsecretaría, también cónsul en Los Ángeles, representación ante la ONU, pero quizás secretario de Estado de Cooperación, pero yo me acerqué más a él a través de Cowboys de Medianoche, también a través de una película, Holmes y Watson Madrid Days de Garci. 12 películas, evidentemente, por ese matiz. Y también hay una anécdota, y es que mi padre, el primer libro que me regaló en 2016, cuando empecé a opositar, fue... Yo creí que los diplomáticos eran unos mamones. No, ¡viva tu padre! Entonces, he de decir que la anécdota es que yo tenía en la mesilla de noche este libro y el de diplomacia de Henry Kissinger. ¡Qué gran padre tienes! Entonces, pero bueno, entonces esto es un poco así, un poco el recorrido, y quería terminar mi parte de intervención con una cita que creo que es para mí lo que resume este libro, y esta, claro, me he traído el libro porque no me la he aprendido de memoria, pero bueno, básicamente está en la página 15 y dice: la vida diplomática es una concatenación de episodios, mejor o peor acabados, que cobran sentido en sí mismos, con su principio y su fin, en escenarios con argumentos y repartos diferentes, en los que el protagonista desempeña papeles dispares. Creo que eso resume el libro, pero también resume un poco lo que yo veo que va a ser mi labor como diplomático, y entiendo que ha sido la vuestra. Entonces, no sé si empiezo con alguna pregunta que yo tenía o ya directamente... Yo te aplaudí.
es una doble pregunta, pero está de alguna forma relacionada. En primer lugar, te la dirijo a ti, y es que tú empiezas el libro y tu prólogo con una frase bastante contundente y lapidaria, que es: si yo volviera a ser subsecretario de Exteriores, encargaría una edición especial de este libro. Entonces, lo explicas en el prólogo, pero me gustaría un poco indagar más. Y para ti, embajador, un poco lo mismo. ¿Por qué encargar el prólogo? O sea, yo entiendo por qué, pero por si pudieras un poco... Ten cuidado. Pues si me permites, Por favor. empiezo yo. Pero voy a empezar por el capítulo de agradecimientos, que me parece obligado a Alicia Ares, que es una de los motores, en fin, del alma de esta empresa, que ha terminado pues, en el libro que está aquí hoy, que estamos presentando. A ti, Roberto, a María y a Paloma, que no ha podido venir, que sois de la Comisión de Cultura de la Asociación de Diplomáticos Españoles, y que, bueno, pues entiendo que habéis dado el visto bueno para la publicación del libro en vuestra labor de dirigir esa comisión. Menciona a la Asociación de Diplomáticos Españoles y quiero hacer una referencia especial a su presidente, aquí presente, Alberto Virella, sobre todo porque me parece, y creo que es público y notorio, desde luego los diplomáticos somos conscientes de que la energía, la dinámica que está imprimiendo la asociación, junto a su junta directiva, sé que también está Nuria Rigosa, que pertenece a la junta directiva por aquí, era muy necesaria en estos momentos. Tú hablas de divulgación, es importante divulgar lo que hacen los diplomáticos, porque la idea que se puede tener del diplomático pues puede ser un cliché equivocado. La labor divulgativa que está haciendo esta junta directiva y su presidente es muy beneficiosa, no ya para los diplomáticos, sino para el servicio exterior, y estamos muy necesitados de algo así. Por lo tanto, Alberto, gracias por tu trabajo y por tu coraje, porque hace falta tener coraje para hacer estas cosas, y por hacer esta labor en estos tiempos recios, con la expresión de Teresa de Jesús. Y por supuesto a todos los aquí presentes, no los voy a mencionar a todos, pero en fin, embajador de Benito, embajador Jiménez Duarte, el amigo conocido como Pitón, gran hombre de todo, un enciclopedista y hombre de los medios de comunicación. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a mi primer jefe en el exterior, Antonio López Martínez, mi primer embajador en Kinshasa, porque, bueno, aquel puesto que está ahí reflejado como una, en fin, instantánea, me marcó, y creo que hicimos una amistad que perdura hasta hoy. Vuestra presencia de los dos aquí, en fin, para mí ha sido una sorpresa muy grata, y por supuesto, como me ha dicho el embajador al llegar, pues viene pues en son de amistad. Eso es muy agradecido. Y a todos los demás no os puedo mencionar, pero en fin, por ahí está Alfonso Lucini, que es de mi promoción. Está bien también que los que somos de la misma quinta pues nos podamos ver de vez en cuando, lo cual no es fácil, porque nuestro mundo es eso, salimos como una promoción a la vez, pasamos un tiempo corto, posiblemente demasiado corto en la escuela, y luego pues en fin, de Pascuas a Ramos pues nos volvemos a encontrar. Y a todos los demás, de nuevo, gracias, y voy a contestar a tu pregunta, porque si no, esto sería un monólogo interminable y podemos hablar de otras cosas. ¿Por qué Chencho Arias, el embajador Arias, como prologuista? Pues es sencillo, me vino a la cabeza enseguida cuando ya el proyecto del libro estaba avanzado. Reúne dos condiciones que tienen mucho que ver con este libro. Una, la parte central del libro, que son las estampas neoyorquinas, que están escritas en Nueva York en las fechas que salen ahí, por lo tanto tienen más de 10 años, fueron no un encargo, una invitación que salió de la Oficina de Información Diplomática. Una persona
cuya hija ahora diplomática está aquí, Alfonso Barnuevo, que entonces era subdirector, pues me llamó a Nueva York, no sé por qué me llamó a mí, porque en Nueva York pues en la misión hay mucha gente, pero el caso es que me llamó a mí y me propuso hacer en un blog del ministerio que se estaba publicando, pues eso, reflejar pues, parte de nuestro trabajo. Acepté porque me pareció un desafío que tenía muchos alicientes y eso es lo que ha quedado ahí. Por lo tanto, el encargo viene de la Oficina de Formación Diplomática y está hecho a una persona destinada a Nueva York. Este señor aquí presente ha sido 2 veces director general de la Oficina de Formación Diplomática. 3. Tiene 12 películas y 3 veces director general de la Oficina de Formación Diplomática. Pero en Nueva York embajador una vez, ¿no? Ahí, una vez. Por lo tanto, es que estaba en los 2 lados donde el que hace el encargo y en el otro lado. No era el director cuando se me hizo el encargo, ni era el embajador cuando yo estaba allí, pero es igual. Reúne pues, perfectamente todas las condiciones para hacer el prólogo. Por cierto, que no quiero dejar de decirlo, cada vez que se me ha presentado estoy muy agradecido porque cuando lo recibí, yo soy un hombre muy ocupado, yo creo que estaba más ocupado en la jubilación que cuando estaba en activo, pues francamente es tan generoso, tan benévolo y en fin, tan amable que le estoy muy agradecido. ¿Funciona solo? Creo que sí que está. Sí, está. Buenas tardes. Comienzo agradeciendo a Francisco Javier que me invitara primero a prologar el libro y segundo a estar aquí esta tarde porque como el libro me gustó mucho, es un buen libro, un libro menos, pues estoy muy honrado de que me invitaran. También quiero felicitar a la editorial por la labor que hacen difundiendo estos libros que son relativamente desconocidos pero que como colección son algo que tiene un enorme valor. Las impresiones de 100, 150, 180 españoles que han estado sirviendo a España en el extranjero y que explican cómo sigue. El libro a mí me ha interesado en primer lugar por cómo está escrito. El libro está escrito muy bien, él tiene un estilo envidiable, domina el adjetivo, domina el adverbio, domina la metáfora y recuerdo que cuando estaba yo terminando de leerlo, yo estaba escribiendo un artículo en que diseccionaba la figura de Pedro Sánchez como estadista, mostrándome en términos totalmente admirativos, tan admirativos que en algún momento utilicé una expresión bastante desgarrada. Recuerdo que dije, esto si lo escribiese Sanabria estaría mejor escrito que lo estoy escribiendo yo. Por lo tanto, aprecio el estilo, pero sobre todo aprecio en el libro 2 cosas. Él es un enamorado de su profesión, se ve claramente que tiene vocación y muestra ante el lector lo que es la diplomacia y lo que son los diplomáticos. Y esto es muy meritorio si se hace con realismo y con elegancia y con honestidad, y él lo hace. Él, en definitiva, muestra que la vida diplomático no es la frivolidad que algunos pretenden. Con frecuencia el cliché de los diplomáticos, hasta en el cine, aparecen personas que lo que les gusta es tener un cóctel con un whisky en la mano. Y con frecuencia uno está hasta el gorro, por no decir otra cosa, de los cócteles y que uno, como decía un embajador mío, el cóctel con frecuencia es la cosa más cercana al purgatorio. Porque está hasta el gorro del whisky y del chalar con el tío más pesado de la fiesta, o la señora más peñazo, porque una vez en España y se te pega durante media hora y te arrincona. Pero su país es very simpático y te arrincona otra vez y no puedes salir, tú quieres cazar un tío que hacía una acción. En fin, él desmitifica ese aspecto frívolo y baladí y estúpido y habla las cosas por su nombre, es decir, cuenta las cosas como son y no como parecen. Esto me recuerda a mí, con frecuencia leyendo el libro, leyendo a cualquier autor que escribe una cosa y muestra la realidad, me recuerda la anécdota de Billy Wilder. Billy Wilder cuenta que cuando se casó Marilyn Monroe con el beisbolista, con Joe DiMaggio, llevó Arthur Miller, su madre, que eran judíos, vivía en Brooklyn en un piso relativamente modesto, y llevó a la mujer, no fue DiMaggio, fue Miller el que la llevó a ver a su madre. Entonces la madre la recibió muy amable, una señora ya un poquito viejita, simpática, bonachona, tímida,
Entonces ellos estaban tomando el té y entonces Marilyn Monroe quiso ir al cuarto de baño y se metió al cuarto de baño y entonces como se percató de que las paredes del apartamento en Brooklyn eran muy livianitas, muy ligeras, para no hacer el menor ruido abrió todos los grifos del cuarto de baño que se le imaginaban. Entonces salió, tomaron el té, se marcharon, se despidieron y cuando se marcharon las amigas de la madre que ven en los pisos vecinos, claro, ya está la bomba sexual de los años 60 en la casa de ella, se vienen a preguntarle cómo era. Empezaron, es muy presuntuosa, se da mucho bailes, es muy... ¿qué te ha parecido? Es pedante, te ha tratado bien. Y dice la madre, no, es muy buena chica, pero mea como un caballo. Francisco Javier hace ver que los diplomáticos no hacemos Christian Dior cuando hacemos pipí, sino que somos personas entregadas a salir a España, a veces con comodidad, a veces con clara incomodidad, a veces incluso con riesgos por nuestra familia, que hay muchos problemas ahí de adaptación, con frecuencia de adaptación de la familia, adaptación de la mujer o adaptación del marido ahora, y que lo que nos persigue es no ya el afán de aventura o tomar whiskies, sino que nos gusta dedicarnos a esta profesión de servir a nuestro país en el extranjero. Ahora, ¿qué tengo que contestar a la pregunta? Bueno, simplemente que el prólogo empieza con una frase que es que si volvieras a ser su No, yo efectivamente, yo si fuese secretario lo reeditaría y haría, creo que han lanzado 500 ejemplares, cómprenlo todos ustedes, por favor, el libro. Pero yo editaría, digamos, 2.000 o 2.500. ¿Por qué? Porque yo para gastar dinero en cualquier chorrada que a veces se gasta en la burocracia, en chorradas, yo le regalaría uno a todos, a los 1.000 diplomáticos que en el escalafón. A todos. Muy buen consejo, ¿eh? Vamos a proponerlo. No, pero lo digo con toda sinceridad. Y luego sería un regalo estupendo para tener en el ministerio, a ver, mejor que una estopa de esos que regalan, porque es que nos refleja cómo somos con una luz amable, generosa, porque es generoso, pero realista. Entonces yo tendría para hacer un regalo. Yo usted que se va a entretener y se va a dar cuenta que los diplomáticos y servir a la España en el exterior. Y lo que es la diplomacia no es exactamente lo que usted piensa. Vale, pues en línea con esta reflexión, te quería hacer una pregunta que realmente está en el centro del libro y es algo que percibes cuando lo vas un poco más allá del texto, pero básicamente es ¿qué debería o en qué consiste la buena diplomacia y otra cosa que es adaptándolo a lo que es el mundo actual? ¿Goza de buena salud la diplomacia? La buena diplomacia o el buen diplomático. Bueno, pues en fin, cada persona es como es y puede haber muy buenos diplomáticos con unas características distintas. Es como en los equipos, ¿no? Deportivos o en las orquestas. Cada cual pues tiene sus talentos, sus virtudes y para la diplomacia pues lo que hace falta es combinar ese tipo de características de distintas personas para realmente dar lo mejor de un país, mostrarlo hacia afuera, porque el diplomático primero representa, eso está en la Convención de Viena, ¿no? De relaciones diplomáticas. La primera función del diplomático, aunque no lo quisiera, representa, porque es decir, cualquier miembro de cualquier embajada de otro país aquí en España, si entra aquí, pues a través de esa persona pues vislumbramos algo el país. Por lo tanto tienes que saber representar, tienes que saber comportarte no ya por ti sino por lo que tú representas. Me parece que es muy importante el rigor y la honestidad intelectual, no para el diplomático en general, ¿no? Es decir, vas destinado a cualquier lugar del mundo y tienes que intentar comprender para explicar, porque tú donde estás destinado pues tienes esa función no de reportero superficial, sino de analista. No podemos competir con los medios de comunicación. Las primicias pues difícilmente saldrán de una embajada, pueden salir en un soplo, te lo pueden dar, quizás en un cóctel de estos que a veces está tan no minusvalorado, desprestigiado, en fin, pero que parece caricaturesco, pero esas recepciones, esos cócteles pues dan lugar
lugar a veces a confidencias que te dan pistas para poder entender cosas que están pasando o incluso te avisan de cosas que pueden ocurrir. Por lo tanto, escuchar, analizar, tener rigor, y yo creo que hay otras muchas cosas que un diplomático tiene que tener. Desde luego, todo eso es la vocación, ¿no? No caer en la desazón, no caer, en fin, no estar decepcionado, buscar siempre el lado bueno de las cosas, pero lo que podemos predicar para un diplomático es predicable para otro tipo de profesiones. Y desde luego, esto sí, adaptabilidad. Te tienes que adaptar muchas veces. Tú has leído ahí unas pequeñas líneas diciendo pues que como cada puesto nuestro es como una vida corta, de 3, 4 años, a veces de 2, tal vez de 5. Y en esa vida, pues naces cuando llegas al puesto, un poquito antes. La gestación viene de antes del destino, porque te tienes que preparar para llegar. Y luego tienes que procurar dar lo mejor de ti, pues en ese tiempo que sabes que es muy limitado. Y luego termina. Entonces, para llegar al siguiente puesto te tienes que readaptar y hacerlo así continuamente. Entonces, ¿qué es lo que queda? El buen diplomático también va ganando, como algunos vinos añejos, va ganando con el tiempo, y la experiencia sin duda es un grado. Se nota mucho la experiencia. Un diplomático experimentado, aunque llegara a un sitio en el que, ciertamente pues está de nuevas ahí, pues tiene un pozo, porque lleva algo aprendido, lo lleva dentro, y entonces lo puede dar. El que es bisoño, pues lógicamente la bisoñía se va curando con el paso del tiempo, y haciendo puestos y trabajándolos a fondo. Y una pregunta, en base a esto que estás comentando, hay una parte muy bonita en el libro en el que cuentas que cuando aprobaste, tu padre te escribió una carta dándote un consejo hermoso sobre la carrera diplomática. ¿Nos puedes contar cómo fue, qué te contó en esta carta y cómo lo ves ahora con el paso del tiempo, ese consejo paterno? Mi padre me escribía muchas cartas que tengo todas coleccionadas. Me escribía ya en tiempos de la oposición, me escribía desde que salí de casa, por así decir. Yo salí de casa con la carrera universitaria terminada. Y vine a Madrid, pues a la escuela diplomática. Me admitieron en el curso de estudios internacionales, que ahora es un máster, pero era de las mismas características. Por cierto, qué grandes profesores, también los habrá ahora, pero es que entonces voy a mencionar pues a Jover Zamora, a Fuentes Quintana, Remiro Brotons, que sigue por ahí, es un clásico, Fuentes Quintana, no sé si... En fin, de nuevo, era un profesorado excelente, y eso me sirvió a mí pues para preparar mejor la posición. El caso es que mi padre ya me escribía cartas continuamente, porque él tenía, esta facilidad epistolar. Y esa cita, no la sé de memoria, pero es una cita que si la he recogido es porque es muy atinada, es decir, pero esta ya está escrita una vez ingresado, o sea, yo ya estaba destinado, supongo que en Kinshasa, donde, por cierto, ¿verdad?, recibíamos la valija con... aquellos sí que eran los tiempos de cuando la valija se abría, pues como aquello era maravilloso. Hoy en día con estos medios nuevos tecnológicos, ya la valija no es lo que era, con todos los periódicos de la semana que se leían de arriba abajo, de delante atrás, y daba igual, y uno se enteraba de muchas cosas. Pues en aquella valija me llegaban mis cartas, y a veces en una me llegaban 6. Quiero decir que mi padre escribía mucho y escribía bien, esta cita pues yo creo que venía al caso porque refleja bien, es una buena enseñanza, un buen consejo de padre a hijo. Lo tengo aquí. Decía: has elegido un patrón que es el Estado, pero los verdaderos sujetos del servicio serán los españoles y la empresa histórica de España. Es el momento de recordar a Francisco de Borja, duque de Gandía: servir a señor que no pueda morir. Con lo cual se mezclan dos elementos muy importantes: el patriótico, el español, con el espiritual, religioso, en fin, el de mirar
a lo alto. Y entonces, bueno, pues como esas, pues tiene muchas. Yo, de hecho, no sabía si esto iba a salir o no. Aquí también tenía algunas que eran muy humorísticas, o en fin, que al leer pues uno se sonreía bastante. Esta me gusta mucho. Esta no sé cuándo la recibí, una carta que tengo por aquí, y tiene gracia. Pues no sé, habría ido a un acto, pues allí en Bilbao, donde somos y donde vivíamos, pues un acto que se hablaría de política internacional, y esta frase a mí me parece interesante. Dice: una señora habló del Golfo y lo hizo con gran seguridad, y es de Baracaldo. Eso, cuando lo recibes, pues tú también dices, pues hombre, sí, en todas partes estamos para bien, para estas cosas, ¿no? Y bueno, hay otras muchas, en fin. Hay otra interesante también que tiene que ver con el Zaire. Posiblemente todas estas sean de aquella época, el Zaire actual Congo, claro, República Democrática del Congo. Y esta también tiene humor. Dice: hemos leído con gran sobresalto aquí en España, el embajador y los diplomáticos del Zaire deben 50 millones. Resulta que son los del Zaire en Madrid. Es normal, porque ese titular, yo creo que en fin, pues este tipo de cosas, pues, lógicamente cuando estás fuera. Pero siempre escribió mucho, y bueno, pues ahí está la colección de cartas. Y también es importante mencionar que la ilustración de la cubierta es de su madre, que era pintora. Creo que es un detalle también muy emotivo y... Es una preciosidad. Sí. Sí, es bueno, también volvemos al localismo, y está ahí porque tiene que ver con el primer capítulo, digamos, del libro. Es como resumir es una forma de hablar. Es condensar en 3 páginas pues muchas de las cosas de aquella infancia y juventud que pues, en Bilbao, aunque yo nací en Calatayud, que también está reflejado en Bilbao. Entonces me acordé, y aquí está Petón, gran amigo de José Luis García, de un gran artículo de José Luis García que a mí me gustó mucho. En el año 2000, cuando cambia el siglo, él tomó la referencia de César González Ruano, que había escrito sus memorias, Mi medio siglo se confiesa. Entonces García, como el siglo ya había terminado, escribió Mi siglo se confiesa, y eran todos nombres propios. Es decir, el Rolls Royce, el Cadillac, Marilyn Monroe, faltaría más, en fin, todo lo que él mete en una tercera de ABC, que es donde salió, pues ahí va todo, pues así. Claro, un nombre propio dice mucho, decimos Marilyn Monroe, y para que, en fin, no hace falta añadir mucho más. A todo el mundo le vienen imágenes y sugerencias a la cabeza, y así sucesivamente. Entonces me acordé de eso y dije, pues bueno, yo tengo un cuarto de siglo antes de empezar la carrera diplomática y lo voy a condensar de este modo. Entonces pues están ahí nombres propios de mi infancia, pero muchos de ellos compartidos con todas las personas que vivieron aquella época, lógicamente, ¿no? Y por eso la ilustración sí tiene que ver con el libro, porque la ilustración es el Puerto Viejo de Algorta. Bueno, nosotros no vivíamos en Algorta, vivíamos en Bilbao, en fin. Y a mi madre, pues no sé por qué, le dio por pintar así. Ella, sus inspiraciones siempre venían en la pintura, de Francia, Utrillo fundamentalmente. Yo creo que algo de Matisse, no sé, yo le veo algo fobista, pero en fin, a mí ese libro, perdón, ese cuadro, que lo tengo en casa, también no tenía mano para hacerle la foto, pero bueno, eso influyó en esto. Pues en fin, no lo dudé, y dije, lo voy a ilustrar, tiene color, y en fin, el color siempre da vida y transmite sentimientos. Bueno, me dijiste que tuviéramos un poco de diálogo. Te voy a preguntar entonces un par de cosas concretas sobre el libro. Yo noto que tú, dentro de tu realismo, que es lo más notable, que tú cuentas las cosas como son, tienes una beta, como te diría yo, generosa y optimista. Y entonces te haría 2 preguntas sobre 2 temas o 2 situaciones. Una sobre Europa. Tú dices que en Europa pesa más el apego al hecho diferencial que la aspiración a la unidad. Parece que llevas razón, pero digo, ¿y qué futuro le ves tú a Europa ahora mismo con el tema de Ucrania? Sería la primera pregunta, dado que en el libro habla de Ucrania en términos muy sentidos y cariñosos. Y la segunda,
¿Te la hago ya o esperamos para que conteste a la primera? La primera no me va a durar nada, hazlo así. ¿Te hago la segunda? Sí, la primera es fácil, sí. ¿Te hago la segunda? Si puedo elegir, elijo. Yo diría que en tus entrevistas que haces, que son rápidas, certeras y cortas, lo cual te agradecer, a los compañeros que trabajaban contigo en la ONU y que se ocupaban de diversos temas, tú has hecho las preguntas adecuadas, pero veo en las respuestas de ellos bastante voluntarismo, bastante mitificación juvenil de la ONU. Entonces mi pregunta, después de haber estado allí tú varios años, yo estuve 7 en la ONU, ¿tú crees efectivamente que la ONU hoy en día, para el tema principal que fue creada, es decir, para mantener la paz y la seguridad internacionales, sirve para algo? El tema de Ucrania no nos da la certeza de que para el tema principal para el que fue creada, no para los otros temas en que lo hace muy bien, proteger a los niños, proteger a los refugiados, tratar de igualar a la mujer, ahí lo hace muy bien la ONU, yo le doy un 8, 8,5, pero en el tema principal, ¿no crees tú que se ha convertido en algo totalmente inoperante? Tú has estado allí, Yo estaba después allí, de mí. sí, después de ti, y estuve en una época pues que has hablado del voluntarismo, es que estuvimos en una época, digo, los compañeros que contestan a esas preguntas y yo, con un aliciente especial. Estamos en campaña para entrar en el Consejo de Seguridad y no había lo que se llama clean slate. De eso sabe mucho el embajador de Benito, que desde aquí, como secretario de Estado, tenía uno de los papeles principales, ¿no? en esa campaña. Entonces, ese voluntarismo yo creo que es fruto también de que estábamos todos muy motivados, como se suele decir, en el buen sentido, y atendíamos bien todos los negocios ordinarios de la ONU, que son las comisiones de la Asamblea General, aparte de hacer campaña. Por lo tanto, yo creo que eso sí, se respira ahí. No sé si hoy en día, haciendo ese mismo ejercicio, experimento, el resultado sería el mismo. Naciones Unidas, bueno, creo recordar que así como todo lo que está en el libro de esas estampas están escritas en Nueva York, le hice una coda y en esa coda vengo a decir que en fin, esta señora, que ahora cumple 80 años, que es la ONU a la que me estoy refiriendo, no estaba entonces, hablo de hace 5 años, en su mejor momento. Esto solo ha hecho empeorar. Efectivamente, el primer propósito de Naciones Unidas, para lo que nace, está en la Carta de San Francisco, acabar con el flagelo de la guerra, nunca ha sido, en fin, nunca lo ha logrado, porque siempre ha habido conflictos y guerras, pero tener en los máximos garantes de la paz y seguridad internacionales, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a uno abiertamente en rebeldía contra el orden establecido en la Carta de San Francisco en 1945, y me refiero a Rusia, a otro, China, pues en fin, que ni siente ni padece en ese sentido y que puede acompañar a Rusia como lo ha acompañado en distintos vetos que se han interpuesto a lo largo de los últimos años. Abro paréntesis, en los últimos años, desde Siria, en el año 2011, el conflicto de Siria hasta hoy, se han interpuesto más vetos que en un periodo similar de la Guerra Fría. Por lo tanto, estamos viendo que esa maquinaria pues está averiada. China, pues en fin, juega sus cartas, pero desde luego nunca ha dado un paso al frente para decir este orden, este sistema lo tenemos que salvar o que mejorar. Y luego, bueno, Estados Unidos, ahora tenemos un factor que nos ha sorprendido, un factor que todavía pues no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, porque en el Consejo de Seguridad, como sabes muy bien, se hablaba del P3, que son Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, que eran como los nuestros en el Consejo de Seguridad, porque efectivamente sintonizamos, eran los representantes de lo que llamamos Occidente. Ahora la nueva administración de Estados Unidos, pues cuando el otro día, no en el Consejo de Seguridad, sino en la Asamblea General, se votan 2 proyectos de resolución sobre Ucrania, y en ese tablón que todo el mundo fotografía cuando salen los resultados,
aparece el no de Estados Unidos junto a Corea del Norte, a Nicaragua, a Venezuela, a Rusia, pues es para, y a Irán, es para contener la respiración en el sentido de una gran perplejidad. Por lo tanto, estamos en una situación que es mucho más difícil de calibrar. No sabemos a dónde nos va a llevar, pero claro, hay que ponerse lo peor, y esto enlaza con la primera pregunta. Pues Europa tenía que haber espabilado hace mucho, en fin, en el sentido de ser más afirmativa y asertiva en su política como tal, Unión Europea, y sobre todo en la vertiente fundamental que es la seguridad y la defensa. Hemos vivido, pues en fin, con la comodidad del paraguas de Estados Unidos. El sheriff estadounidense se equivocaba a veces, pero el nuestro, cuando le veíamos, en fin, como las películas, volviendo al cine, pues en fin, el sheriff de Estados Unidos nos daba tranquilidad y seguridad. Ahora, al no haber reaccionado a tiempo, pues estamos en una situación de más, no es angustia, pero tenemos un problema existencial, y además esto cuesta mucho dinero, por lo cual todo se junta y el problema es grave. Cuando se hablaba, y siempre se habló de reforzar el pilar europeo, de la Alianza Atlántica, también había reticencias. Yo no sé muy bien por qué había esas reticencias. Yo trabajé en estos temas 4 años y medio, pero si tú refuerzas el pilar europeo de un todo, que es la Alianza Atlántica, ¿cómo se va a resentir la Alianza Atlántica si estamos trabajando para un conjunto? Pues bien, había reticencias. Algunas venían de Washington, otras de algunos países europeos, y nunca se hicieron las cosas de manera que ahora estemos en una situación un poco mejor de cómo nos pilla que pues una política exterior rusa, que es de revisión de todo lo que le ha ocurrido a Rusia desde el punto de vista de importancia territorial y política desde que cayó el muro de Berlín. Están en una revisión constante, y Putin quiere volver realmente a tener, como Rusia ahora, como la Federación Rusa, pues la influencia que la Unión Soviética llegó a tener. Él, al fin y al cabo, viene de aquel mundo, y eso no lo ha olvidado. Por lo tanto, lo que hace con Ucrania, pues evidentemente es una afrenta a los ucranianos. Se están comportando con heroísmo y están haciendo una guerra donde han sido atacados, o sea, en legítima defensa, pero nos están defendiendo a todos. Por lo tanto, dejarles en la estacada, francamente, parece que es una traición. Pero es que si eso se consuma, y todo apunta en esa dirección, la traición sería a la propia historia de Estados Unidos en los últimos 80 años, porque Estados Unidos, ahí están el cementerio, los cementerios de Normandía, en fin, los americanos han derramado sangre por Europa, se han fajado no solo con dinero, con armas, sino con vidas en favor de Europa, y ahora retirarse de esta manera, cuando hay un país, no de la Unión Europea, pero europeo, de Ucrania, atacado, agredido por Rusia, pues es francamente es el peor momento para hacer algo así. Y además sería, y con eso termino, pues consagrar la ley del más fuerte y retroceder 80 años, bueno, de golpe y porrazo, casi volver a la ley de la jungla, es decir, a antes de la Carta de San Francisco, antes de los juicios de Nuremberg, que con sus fallas lo que se quería con aquello era acabar con la impunidad internacional, y bueno, se ha avanzado mucho. Ahí está el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional. Entonces, esta política puede acabar de un plumazo con todo, y el que pueda hacer algo, pues aprovecha y lo hace. Entonces la situación de riesgo es muy grande, casi tan grande como lo fue antes de la Primera Guerra Mundial, donde no existía ningún mecanismo de seguridad, y bueno, pues se fue por la vía del rearme, y al final hubo el conflicto que fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes de ver si habría alguna pregunta, brevemente también quería saber básicamente qué opinas tú, embajador, de la situación. ¿Qué más lo diga? Bueno, pues, también, pero más que nada en la misma línea. ¿Cómo ves desde, pues eso, tu experiencia y la trayectoria, el mundo actual, con todas sus crisis, todas sus
todos sus desafíos. Bueno, él lo ha reflejado bien y además él ha tocado un tema que toca en el libro, el tema de Ucrania. Él le dedica pocas páginas al tema de Ucrania, pero te das cuenta que lo siente y que ha calado lo que está ocurriendo allí y lo que puede ocurrir. Yo no he estado nunca en Ucrania, he estado en Rusia varias veces, por razones matrimoniales, pero efectivamente yo comulgo con lo que ha dicho él. Aquí hay un agresor, que es Putin. Un agresor es Putin que no se conforma con las fronteras que tiene Rusia. Putin ha reconocido, primero, Ucrania se separó porque la constitución de la Unión Soviética permitía que un país se desgajase. La constitución de Estados Unidos no permite que Texas se desgaje, ni la de Alemania, que Baviera se vaya, ni nosotros que la de Cataluña se vaya, no lo permite la constitución. La constitución de la Unión Soviética lo permitía. Y después de eso, la Unión Soviética firmó un protocolo con Ucrania y con otros países, por el cual, a cambio de que Ucrania se quedase vulnerable, entregase las armas nucleares que tenía muchas, las entregó y pagó el traslado a Rusia, Estados Unidos. Es decir, Ucrania se quedó desvalida, sin armamento nuclear. A cambio de eso, Putin o Rusia o Yeltsin reconocía que las fronteras de Ucrania sean intangibles y la unidad de Ucrania tiene que ser respetada. Llega el año, hace 3 años y pico, y este señor, este sinvergüenza, y siendo, como ha dicho Francisco Javier, siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad, el que está encargado por la ONU por velar por el mantenimiento de la paz y porque no haya agresiones, es el primero que agrede y lanza una catarata de vetos para que no se pueda tratar el tema. Por tanto, es un delincuente internacional. No porque lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional, que le ha acusado de algo que es una verdad como un templo. Y los que tenemos familiares o amigos en Rusia y en Ucrania, yo tengo ucranianos en mi casa, lo sabemos, ha raptado a 22.000 niños y los está reeducando. Eso está penado por todas las leyes internacionales de tiempo inmemorial. Por tanto, aquí hay un agresor y precisamente por la arma atómica y porque le ha surgido este momio que le ha surgido la lotería, el premio gordo, el que ha tocado con Trump, pues este asunto, por eso yo creo que más pesimista que Francisco Javier. Pero yo comulgo con lo que ha dicho. Sí, y además, vamos a ver, el hecho de dejar a Ucrania por parte de Estados Unidos, si se le deja, vamos a ver cómo termina esto, porque puede dar más vueltas, pero en este momento la situación es darle unas ventajas a Putin que ni siquiera las han ganado en el terreno militar, es decir, es darle o ofrecerle una victoria en una negociación que ni siquiera la ha ganado sobre el terreno. Por eso Putin aún parece que no está contento con la situación y quiere ganar más terreno, porque sus objetivos militares, por cierto, digamos que estaban consagrados por una decisión de la Duma, todavía no los ha alcanzado, o sea, no ha alcanzado los objetivos militares. Entonces, Ucrania sobre el terreno se ha mostrado fuerte, valiente, ha perdido muchísimas vidas, es un país destrozado, pero es un país que tiene moral y, de nuevo, que ha hecho, se ha defendido muy dignamente y además nos está defendiendo, como digo, a los demás. Por eso hay que apoyar a Ucrania. Yo no sé cómo, vamos, no lo sabemos nadie cómo va a terminar esto, pero creo que lo que escribí sobre Ucrania pues era un diario que empezó pues pocos días antes de la invasión, del ataque ruso, y lo he vuelto a releer para refrescar la memoria, y creo que decía que si esto termina con una victoria de Putin, pues ciertamente esto es un desastre para Europa. Lo dice en tono negativo, no puede terminar con una victoria. No debe terminar con una victoria, porque sería para Europa terrible, pero también para las Naciones Unidas. Es decir, todo el orden internacional está en entredicho. No sé cómo lo vamos a restablecer, pero estamos en la peor situación en 80 años por las que ha pasado Naciones Unidas. La Guerra Fría pues era casi idílica, porque entonces las cosas estaban claras y ahora pues las cosas están confusas. Esto va a servir, y termino, va a servir para que Europa individualmente se retrate, porque ante el tema ucraniano va a haber un mínimo de 3 o 4 posturas occidentales. Uno que va a ayudarle
cuando Estados Unidos, por fin Trump diga que no ayuda más, es de temer que lo haga, más rayo le parta si lo hace, pero es de temer que lo haga, Europa tendrá que retratarse más si quiere defender a Ucrania. Los ucranianos solo no pueden defenderse. Entonces habrá países ahí como Gran Bretaña y como Francia que le darán más dinero y estarán dispuestos a enviar tropas allí para que estén cerca de la frontera, otros que harán menos pero harán algo, y luego otros que harán más en evidencia, y entre los que harán más en evidencia estaremos nosotros. Nosotros verbalmente somos de los más entusiastas, fácticamente somos de los más que más racaneamos. Y por ejemplo ahora estoy seguro yo que el presidente del gobierno nuestro por fin se ha decidido a aumentar su presupuesto militar, difícilmente va a llegar al 2%, seguirá racaneando, pero además estoy seguro que al hacer la contabilidad de las cosas que está empleando para defensa ahora, va a meter desde los uniformes de los guardias civiles de mi pueblo, hasta los regalos de boda para los soldados, hasta el pienso de la cabra de la legión. Y esto aquí en España puede colar, pero fuera no cuela, fuera no cuela. Entonces, repito, porque me he acordado de una cosa. Yo es la segunda vez que digo que el Ministerio debería comprar un libro, hacer una edición de 1.500 o 2.000 como mínimo. Pero otra vez que lo dije me he acordado, siento darte malas noticias y me encantaría equivocarme, que lo recomendé también para un libro que escribió un compañero nuestro, José Antonio Iturriaga, que escribe sobre Cataluña. Es un libro quizá un poco largo porque él es muy bueno, pero siempre el largo le digo, José Antonio, por el amor de Dios, que no te den, que es corto. Bueno, pero el libro está muy bien, es muy minucioso y da un montón de razones que explican el tema catalán muy bien dadas. Entonces esto sería fantástico que el Ministerio hiciera una edición, le mandara a todos los embajadores uno, a todos los consejeros culturales y a todas las embajadas para que lo regalaran a todas las bibliotecas del mundo que tienen sección española. Primero, yo hice la sugerencia y claro, en el reinado de Álvarez eso no cuela. Eso no cuela. Hay otras cosas más importantes como decir que la prioridad de España en estos momentos, con la que está apoyando, con ahora con Trump, con lo que no ha caído, madre mía, con la migración, con Ucrania, la prioridad de España es que el catalán se hable de la Unión Europea. Entonces, con esto ya el libro de Iturriaga quedó condenado y este tampoco me haría caso seguro, pero inténtalo, Dios quiere. Vale. Bueno, no sé si estamos a tiempo, pero ¿os parece bien que abramos un turno de preguntas o ya...? Sí, no, me parece bien. Y si Sí, no, sí, seguro que hay concluimos. mucha gente que quiere Claro. preguntar o opinar sobre el libro. ¿Alguna pregunta? Las preguntas sobre todo al claro, autor. no sé si... Al autor Yo sobre creo todo, que se oye. Muchas gracias. Yo creo que uno de los problemas con Naciones Unidas también es que muchas personas, y sobre todo incluyen los jóvenes, no entienden muy bien qué es, para qué está, y claramente ahora mismo no está demostrando su raison d'être. ¿Qué podríamos hacer los que sí que pensamos que entendemos un poco el valor de un mundo multilateral, un mundo donde la diplomacia es mucho más que un tuit? ¿Qué podemos hacer para que eso pues vuelva a ser una realidad y quizás salvar un poco estas visiones un tanto negativas que tenemos con razón del presente y del futuro de España y del mundo en general? Gracias. No, responde el autor que tiene más gracia que yo. La sabiduría antes que la gracia. Es un libro. Esto sí, pero la pregunta esta es general. Las Naciones Unidas pues tendrían que reformarse a fondo, sobre todo para hacer frente mejor a ese propósito primero, que es el de la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Que no se cumple. El debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad, que es el órgano principal encargado de fundamentalmente, pero no exclusivamente, de ese cometido, pues es un debate que lleva desde los años 90 y que no termina de dar resultados. Y es que en la Carta de San Francisco hay un artículo que es donde está la clave, pero era inevitable y ahora lo vamos a padecer y a arrastrar por siempre, que es que
cualquier reforma de la Carta de Naciones Unidas requiere no ya una aprobación por una mayoría cualificada de la Asamblea General, 2/3, sino luego que todos los Estados miembros ratifiquen con sus procedimientos internos esa reforma, incluidos los 5 miembros permanentes. Entonces, los 5 miembros permanentes tienen la sartén por el mango, y de tal manera que ninguna de las muchas opciones de reforma del Consejo de Seguridad ha reunido ni reúne hasta la fecha pues el consenso en general de los miembros de Naciones Unidas, pero en particular de los 5 permanentes. La situación se ha agravado desde, decíamos, bueno, Libia fue un primer momento donde ya empezamos a ver que aquellos optimistas años 90, pues aunque luego vino la guerra contra el terrorismo, que también no hay que olvidar, ¿no?, con el ataque sobre todo el 11 de septiembre, pero en fin, con Libia ya empezamos a ver que las cosas no iban a ser fáciles para encontrar el consenso necesario para reformar la Carta de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, y ya con Siria y Ucrania la situación es imposible. ¿Qué se puede hacer? Pues es muy difícil, es francamente complicado. Ahora el clima que se respira allí, yo voy de vez en cuando, pero a temas más ligeros o más livianos, que son, pues en fin, los que tienen que ver con UNICEF y con los fondos y programas de desarrollo, pero aún así el clima que se respira en Naciones Unidas pues es del día a día, carpe diem, seguir adelante, y aunque habrá un nuevo secretario general o nueva secretaria general el próximo año, y eso dará lugar a que se abra un debate a fondo sobre todo, de momento estamos más bien en un túnel. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Pues entonces... Yo iba solo a concluir con unas palabras porque de Polonia hemos hablado poco, y tengo aquí a 2 amigas de Polonia a las que quiero saludar especialmente. Las 2 tienen el mismo nombre, Elżbieta, Liz y Elżbieta. Gracias por venir. Las 2, bueno, conocen, no es que conozcan bien España, es que son españolas y polacas, y esa condición la he encontrado en muchas personas en Polonia. Los polacos, muchos, bueno, aquí está Kasia, que también es polaca, de otra generación, pero casada con Eduardo. Los polacos, muchos tienen esa doble condición de corazón, de querer a España, y es un privilegio ser diplomático español en Polonia, porque todo es afecto, deferencias, y además ven a España con una visión histórica, más allá de la coyuntura de cada momento, y eso pues ciertamente nos favorece, porque tenemos una cara con proyección histórica pues mejor que la que podamos presentar en cada momento de nuestra historia. Y de nuevo, mi experiencia en Polonia pues ha sido de enorme enriquecimiento y gran gratitud. Por lo tanto, gracias por estar aquí. Es una muestra más de que ustedes pues que los aprecien mucho. Somos testigos de lo gran huella que ha dejado usted. Todavía realmente se habla del magnífico embajador de España en Polonia, y no somos gente fácil, somos difíciles. De eso no me di cuenta. Me pasó desapercibida. Gracias. Creo que el embajador quería... Gracias. Yo creo que quizás, aunque debo reconocer que Chencho tiene más años que yo, aunque está mejor de la cabeza que yo, y que por lo tanto podría decirlo él, pero como él está también de ponente no lo va a hacer, me toca a mí, creo que hemos más antiguo que todos los que hay detrás mío, dar las gracias. Es una tradición también muy diplomática, cuando hay un acto bien organizado y alguien tiene que dejar testimonio. Primero a la editora, porque la verdad es que no, has estado muy activa y está dedicando muchas palabras de elogio, debe ser una gran editora. Luego a Roberto, porque el esfuerzo de representar pues algo de lo que estamos muy orgullosos todos los diplomáticos, y los que no lo son, pues
hoy en día puede comprar una obra, no estoy como Chencho, yo no debo decir que voy a comprarlo porque yo me di de baja en ADE y la Asociación de Diplomáticos Españoles lleva pues desde Alonso Álvarez de Toledo, un gran embajador amigo nuestro, que inició esta colección. Y como ha dicho Chencho, no sé qué número, ¿te acuerdas qué número hace? El libro 100... Este hace el 70, el 69, el 60 de la colección. El 70, Es una colección admirable y entonces para mí, que he estado en esa colección y he podido contribuir también, pues que haya un nuevo equipo, que ya sé que está, Paloma lleva tiempo, pero bueno, Roberto no, acaba de empezar y María, pues no sé cuánto tiempo lleva, que siga con esto. Y esto es un motivo de orgullo para la carrera y que hay que agradecer a que haya gente como en este caso Paco, que escribe no solo un libro, sino un gran libro. Y ese gran libro, que yo no he leído, pero que lo leeré esta noche, pues creo que todos merece la... Y luego la verdad es que agradecer también que Chencho, que ya se lo habéis dicho, pues que conserva esas cualidades que son importantes que las conservemos. La disponibilidad para, a pesar de sus años, rejuvenecerse, viendo que todavía hay personas, compañeros, que son capaces de añadir algo más y buena calidad sobre esta carrera maravillosa y que él ha vivido y sobre la que él ha escrito muchísimo. Y entonces pues ha sido un acto estupendo, o sea que felicitar a los cuatro en nombre de todos los que hemos hablado, de los que estamos aquí escuchando. Gracias. Ahora nos van a ofrecer un vino para el que quiera tomar un poquito. Muy bien. Es verdad que esta tarde quede como una estampa más, no una estampa neoyorquina, una estampa madrileña, pero que quede en nuestro corazón como el trabajo que se ha llevado durante todo el tiempo para escribir el libro, para editarlo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias.